Gracias a Dios, hermanos, por este día. El Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Nos ha permitido llegar en esta mañana a su presencia para escuchar su bendita palabra. Palabra, hermanos, que hoy tiene preparado para nosotros. Cuando se habla de Cristo o de conocer a Jesús, siempre se refiere a tener una relación con Él. Ser cristiano significa mucho más que conocer educativamente a Jesús. Ser cristiano es conocer a Cristo de una manera personal. Y esa es la vida, hermanos, que nosotros tenemos que tener, el querer conocer a Cristo, no solamente plasmado en letras, sino principalmente de una manera personal. Y muchos podemos decir, bueno, es que yo ya sé de Cristo, yo sé que es el Hijo de Dios, yo sé que Él fue en la cruz, y todo lo que todo mundo ya sabemos de alguna manera. Pero alguna vez, amados hermanos, ¿alguien les ha presentado a Cristo de una manera íntima? ¿Les ha presentado a Cristo en lo que realmente es Cristo? No solamente en tu vida, no solamente en este mundo, no, hermanos, lo que es Cristo en el universo entero. Bueno, Pablo, hermanos, lo acaba de hacer, lo acaba de presentar lo que realmente es Jesús para la humanidad, para el universo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando en nuestra vida no hay una fidelidad real a la persona de Jesús? La principal causa es que no le conocemos. Le conocemos de oídas, pero no lo conocemos personalmente. Esto es porque tal vez no estamos enterados, enseñados o instruidos realmente en quién es Jesucristo. Hoy, hermanos, precisamente vamos a conocer a la persona de Jesucristo. Y también vamos a conocer la divinidad de Cristo, para que cuando se hable de fidelidad, entiendas a quién es al que le debemos esa fidelidad. Porque tal vez la falta de fidelidad de alguno de nosotros es que no le conocemos. Y hace falta mucho conocimiento. Por ejemplo, todos los que somos varones, ¿verdad? Y también las mujeres, tienen un ídolo deportivo o un ídolo musical. El que diga que no, pues ya mintió, ¿verdad? Pero sabemos que es verdad. Pero una cosa, hermanos, es que pudiéramos conocer a una estrella de nuestro deporte favorito, y otra muy distinta es ser amiga o amigo de ese deportista. Son cosas muy abismales, ¿verdad? Podemos tener la oportunidad de acudir a un estadio, a un concierto y hasta tomarnos una foto, ¿verdad? Pedirle un autógrafo, que pues es idolatría, pero bueno, lo pudieran hacer. Mas sin embargo, hermanos, eso no quiere decir que eres su amigo. ¿Amén? Amén. Bueno, de la misma manera pasa con nuestro Señor Jesucristo. Pudiéramos venir a la iglesia, pudiéramos saber, como cantamos en esta mañana, bueno, cantaron ustedes, Cristo, Dios está aquí. ¿Amén? Amén. Muy bien, pero eso no quiere decir que seas su amigo, que lo conozcas. Y no lo estoy diciendo en ningún reproche, no lo estoy diciendo en un señalamiento, en falta de fidelidad, no, hermano. Totalmente el propósito de esta enseñanza es que tú, hermano, hoy salgas conociendo a Cristo de una manera íntima. Y en este estudio, hermanos, que vamos a tener, vas a comprender lo que realmente es Jesús. Ese Jesús que es y quiere ser tu amigo de una manera íntima, para que ya no lo conozcas solamente de oídas, de una manera superficial, o peor aún, de una manera religiosa, sino que ahora sí lo conozcas y tengas una intimidad espiritual con Jesucristo. Amén. No importa los años que lleves en el cristianismo, hermano. Es posible que lleves más años que yo y aún así no entiendas la verdadera persona de lo que es Jesucristo. Así que vamos inmediatamente a la palabra de Dios para ver ahí, hermanos,
Precisamente lo tienen ustedes en pantalla, el versículo que vamos a estudiar. Pero no solamente vamos a estudiar esto, vamos a tener un estudio de manera expositiva que, pues, a falta de tener escuela dominical, bueno, pues aprovecho yo siempre las enseñanzas dominicales, las predicaciones, para juntarlo y tratar de ahora sí mostrarles a ustedes, a los que les gusta estudiar la Biblia, cómo se estudia de esta manera exponencial. Así que estamos en Colosenses, hermanos, capítulo 1, todos por favor, y vamos a ver qué nos dice el versículo del 15 al 16 nada más. Amén. Dice ahí la palabra de Dios, por favor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que van a tomar más en cuenta, y quiero que lo noten, amados hermanos, la palabra de Él. Él es lo que más se repite. Pablo, haciendo introducción a la iglesia de Colosas, precisamente la importancia que es Él, Jesucristo. Ahora, hermanos, Pablo, junto a Timoteo, escribe esta carta a los cristianos que estaban en Colosas, una pequeña ciudad en Asia Menor, que actualmente ocupa un territorio de Turquía. Esta congregación fue fundada probablemente por Epafras, por lo que vemos versículos adelante, un servidor de Pablo, discípulo de Pablo, quien escuchó el mensaje del Evangelio en Éfeso y luego proclamó en Colosas. Epafras avisa a Pablo que había problemas en esa iglesia de Colosas, que esta comunidad estaba teniendo en torno a falsas enseñanzas conocidas como el gnosticismo. No sé si tú lo hayas escuchado hablar, pero vamos a aprender qué significa eso, porque esto estaba sucediendo aquí y está sucediendo hoy mismo en estos tiempos. Y posiblemente algunos de ustedes estén batallando con esa situación. Así que el propósito, que conozcas, que no estés amarrado en una falsa enseñanza, sino que también conozcas a Jesucristo. Por eso hace énfasis en quién es Él. Ahora, algunos judíos les decían que no reunían las condiciones para formar parte del pueblo de Dios. Otro problema, por parte de los no creyentes que rodeaban esa comunidad de Colosas, creían que los principios fundamentales de este mundo dominaban las vidas de los seres humanos, filosofías que hoy muchos cristianos están siendo sujetos y también están siendo seducidos, muy seducidos, y es un problema actual, hermanos, donde estas circunstancias eran gobernadas por estos poderes. Muchos adoraban más a ángeles que al mismo Cristo, adoraban estrellas, constelaciones, ustedes ya saben a qué se refiere, ¿verdad? Lamentablemente muchos cristianos no salen de sus casas sin antes leer el horóscopo, y entre cristianos se platican, se preguntan, oye, ¿tú de qué signos o de acá eres? Y viven sujetos a esas prácticas, gnosticismos, cosas erróneas por la cual Pablo escribe la carta de los Colosenses. Así que esto, hermanos, es importante porque también nos va a hablar a nosotros el Señor hoy. ¿Amén? Así que frente a estos problemas, Pablo responde afirmando que Cristo es absolutamente suficiente para su salvación y que Él tiene el primer lugar en todo y que Él es sobre todo. ¿Amén? Por eso el énfasis de los versículos. Ahora, este estudio, hermanos, pues tal vez lo tengamos en 2 domingos porque es muy extenso, pero te prometo, hermano, que te vas a enamorar de Jesús. Vas a aprender tanto de Jesús que incluso te vas a enojar conmigo, porque en un determinado tiempo voy a cortar la predicación. Vas a querer seguir aprendiendo, pero eso es bueno, hermano, porque eso quiere decir que el propósito se está cumpliendo. ¿Amén? Así que, hermanos, la enseñanza de esta mañana, la persona y la divinidad de Cristo. La persona y la divinidad de Cristo.
Hablemos de la persona de Cristo. En Colosenses nos acercamos al tema y aprendemos la teología del mismo. Esta es una parte muy elevada, porque esta epístola, hermanos, está unida con la carta de Filipenses y con la carta de Éfesos. A los que les gusta estudiar, ahorita vamos a ir entendiendo cómo están correlacionadas y cómo es como un eslabón de una cadena que se une, y por eso están acomodadas de una tras la otra. Es interesante el Señor cómo acomoda sus cartas, hermanos. Pero vamos a ver, porque nunca podemos decir demasiado acerca de Jesús. ¿Amén? Todo lo que digamos va a ser corto, no va a estar a la altura de lo que realmente Él es. Así que Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos da una cátedra de lo que es Jesús. Pero solamente vamos a ver la persona de Cristo. Todavía falta ahondar en lo que es su divinidad. Vamos a ver la persona, hermanos, pero vamos a ver, porque en esta pequeña porción es algo que tenemos que comprender. Así que, amados hermanos, en estos versículos se nos dan, fíjense, 9 marcas de identificación de Cristo que lo hacen a Él diferente a cualquier otra persona que haya vivido, y que también es superior a cualquier cosa que hay en este universo. Estamos en el versículo 15, donde iniciamos la lectura. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen de Dios invisible. Punto número 1, la persona de Cristo, que va aunada con su divinidad. Nos dice el versículo 15, primer punto de esta enseñanza: Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, esta palabra de imagen corresponde en su raíz etimológica griega eikon, palabra griega eikon, con cada kilo. A quien le gusta escribir, así como suena eikon, pero con cada kilo. Es interesante, hermanos, porque vean, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Pregúntate, hermano, y es válido que te lo preguntes: ¿cómo puede ser Él la imagen de algo invisible? ¿Cómo Cristo, cómo Jesús puede ser la imagen de algo invisible? ¿Te alcanza a comprender eso? Nuestro intelecto, hermanos, es ínfimo, es limitado para poder comprender cómo es que alguien puede ser la imagen de algo que es invisible. Y así empieza. Cristo, hermanos, es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo lo puede lograr? Uno no puede sacar una fotografía y tener una imagen de aquello que es invisible. No se puede. ¿Cómo puede ser esto entonces? Bueno, Juan lo aclara. Lo aclara en el Evangelio de Juan, precisamente en el capítulo 1, si me acompañan por favor. Juan capítulo 1 precisamente nos aclara esta situación. Él responde a esta pregunta que posiblemente algunos de ustedes se la hayan hecho, y si no, hoy te voy a invitar a que hagas preguntas. Juan capítulo 1, versículo 1. Vean cómo responde el apóstol Juan. Dice: Él en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense, hermanos, aquí está dando la respuesta. Él era el principio. Jesús es conocido como el verbo de Dios, pero también se nos dice que Él era Dios, y en el principio estaba con Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si nosotros buscamos en los evangelios algo que nos enseña acerca de la Navidad, lo vamos a encontrar en Mateo, lo vamos a encontrar en Lucas y en Marcos. Pero si tú lo buscas en Juan, ¿dónde crees que lo encuentras? En Juan 1:1. Pero qué interesante, hermanos, porque podríamos decir
que nació carne. Y esa fue la forma en que en Él se convirtió en la imagen del Dios invisible. Pero ¿cómo pudo ser? Simple y sencillamente porque Él es Dios. O sea, Jesucristo, hermanos, no es un ser creado. Él es la creación misma. Y todas las cosas por Él y para Él fueron creadas. Precisamente, hermanos, hay un personaje. Juan 14, por favor. Juan 14, versículo 8. Dice uno de sus apóstoles, Juan 14, versículo 8, le dice, llamado Felipe. Veamos desde el versículo 7 para tener el contexto. Dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Ahí está, hermanos, el mismo Señor Jesucristo, dándoles a entender que Él es la imagen de un Dios invisible. Sabemos, hermanos, en el mismo Evangelio de Juan, que Dios es espíritu, amén. Así que no tiene un cuerpo corporal, pero en la persona de Jesús, Dios mismo se encarnó para habitar entre nosotros. Y de esa manera tuviéramos nosotros la imagen del Dios invisible que nosotros adoramos. Ahora, el Señor es tan inteligente, tan sabio, que precisamente uno de los mandamientos dice que no te harás imagen de Él, ¿verdad? ¿Para qué? Porque el ser humano es muy dado a la idolatría. Siempre que se nos habla de Jesús, siempre se nos viene a la mente un hombre de 1,80 m, con ojos azules, con nariz muy perfilada, de pelo largo, muy blanco. Cuando Isaías dice que lo van a hacer sin hermosura. Acuérdense, hermanos, que Jesús es judío y nació en tiempos donde pues ahorita no hay evidencias, ¿verdad?, de que su físico haya sido así. Esa mentada, ¿cómo se llama? La sábana santa, que supuestamente la inteligencia artificial ha diseñado su rostro, hermanos, sabemos que es mentira. Sabemos que todo es falso. Sabemos que Satanás es tan astuto que quiere que la gente idolatre una imagen que el Señor prohibió. La misma Biblia dice que lo harán sin hermosura para que no lo deseen. O sea, que no tengas idolatría de una imagen de la cual no sabes qué es Él. Sin embargo, aquí nos dice que Jesús sí es la imagen del Dios invisible. ¿Quiénes lo conocieron? Sus apóstoles. Y todos los que en ese tiempo le conocieron. Ahora, hermanos, Él, siendo la imagen del Dios invisible, nos dice el versículo siguiente. Bueno, ahí mismo, el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a pasar al punto número 2. El primogénito de toda creación. Segundo punto, el primogénito de toda creación. Ahora, aquí se nos revela su relación con el Padre y su posición en la Trinidad. Dios es el eterno Padre, el Hijo es el eterno Hijo, y la otra persona es el Espíritu Santo. Pero los tres son uno solo. ¿Cómo explicamos esto? No nos alcanza nuestra inteligencia para poder explicar lo que es la Trinidad de Dios. ¿Cómo es que Dios es tres personas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo estas tres personas son uno solo? Bueno, Cristo, hermanos, es esa imagen y es esa respuesta. Y siempre en Cristo está toda la plenitud. Cuando Jesús fue al río Jordán para ser bautizado, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y vino a que lo bautizara, y Juan el Bautista le dijo, ¿vienes a que yo te bautice? Yo debo de ser bautizado por ti, Señor. Le
bautízame porque así es necesario que lo hagamos. Ahora, vemos, hermanos, a continuación la imagen de la Trinidad. Jesús siendo bautizado. Se escucha la voz de Dios desde el cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Padre e Hijo. Y después, ¿qué desciende? El Espíritu como en forma de paloma. La Trinidad. Una sola persona, o mejor dicho, 3 personas en un solo Dios. Dios en 3 personas. Y siempre nuestro Dios se maneja, se proyecta de esa manera. Siempre, hermanos, para poder tener una relación con Jesús, para conocerle personalmente, siempre está incluida la Trinidad de Dios. Siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y siempre es así. Ahora, nos dice que es el primogénito. Esta posición, hermanos, nos muestra de lo que indica su prioridad ante toda la creación, su jefatura o su liderazgo sobre toda la creación. Y esto no significa que Él nació primero, sino que tenemos que entender lo que la Biblia quiere decir por primogénito. Y en ninguna parte de las Escrituras se nos enseña que Él tuvo su comienzo en Belén. Él, encarnado, nació en Belén, de una virgen, como dice la profecía. Y Miqueas capítulo 5, versículo 2, no lo busquen, si quieren apúntenlo. Miqueas 5, versículo 2, se anunció que Él nacería en Belén, pero sus orígenes se remontaban al mismo principio de los tiempos, en los días de la eternidad. Si yo te preguntara, hermano, el tiempo, ¿cuántas etapas tiene? ¿Cuántas etapas tiene el tiempo? ¿Cuáles son? No. Es eternidad, tiempo y eternidad. Esas son las 3 etapas reales del tiempo. Antes del tiempo, hermanos, que hoy nosotros tenemos, como correctamente dijo la hermana, pasado, presente y futuro, existía la eternidad. No había el fenómeno del tiempo como es en lo que vivimos ahora nosotros. Bueno, Cristo, hermanos, estaba antes del tiempo. Por eso dice, en el principio, antes de toda la creación, estaba Cristo. Nos dice el Evangelio de Juan que Cristo es la luz de los hombres. En Juan 1:1, perdón, en Génesis 1:1 se nos dice precisamente lo mismo. Cuando Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, vio Dios que la luz era buena en gran manera. Así que ahí estamos viendo que Cristo, hermanos, estaba antes del tiempo, antes de toda creación. Antes de que el Señor hiciera este universo, Cristo ya estaba aquí. ¿Por qué? Porque Cristo era el que estaba haciendo la creación. Cristo, hermanos, no le afecta el tiempo. Ahora, Dios se encarnó en Cristo y dijo la profecía que iba a nacer en Belén. Ahí estaba. Dice Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado. Un niño ha nacido, pero el hijo ha sido dado. Aquí es donde se enseña lo que es la primogenitura de Cristo. Él vino de la eternidad y asumió nuestra humanidad en el tiempo presente. Tenemos que comprender que en un principio, antes del tiempo, Dios tenía establecido un plan. Y este tiempo que hoy vivimos solamente es un paréntesis entre la eternidad de Dios, donde en este tiempo va a llevar a cabo su plan divino con la humanidad. Y como el ser humano falló cuando lo puso en el jardín del Edén, pues ahí Satanás creyó que había vencido. Sin embargo, Dios tenía otro plan: descender él mismo para realizar el plan en la carne de Jesús. Así que ahora que Dios asumió nuestra humanidad, Él nos puede comprender. Dios se hizo hombre para conocer los pensamientos, los sentimientos. ¿Por qué el ser humano se conduce de tal manera para Él poder actuar? De otra manera, hermanos, pues no nos hubiera dado el libre albedrío.
Y al darnos el libre albedrío, nos hace independientes de la adoración y responsables también. Porque Él, hermanos, no te va a forzar a que tú lo adores. Va a dejar que tú lo hagas voluntariamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, todo esto, hermanos, pues es lo que nosotros entendemos de ese tiempo. La palabra que utilizó el apóstol Juan, de que en el principio era el verbo, la palabra griega utilizada fue prototokos. Sé que el griego es muy raro, pero es importante porque así entendemos raíz etimológica de un significado y lo entendemos en su contexto correcto y no torcemos las Sagradas Escrituras. Amén. Eso es importantísimo. Así que dice el principio prototokos, que significa antes de toda creación. ¿Ve la importancia del griego? El Nuevo Testamento se escribió en griego y lo tenemos que estudiar en griego para sacar significados correctos conforme a la voluntad de Dios. Y ahora, ya con el significado en el principio, la palabra prototokos, que significa antes de toda creación, ya nos queda claro, ¿no? Antes de toda la creación. O sea, que Él no nació, o mejor dicho, comenzó a existir desde Belén. No, hermanos, Él ya estaba. Él vino, hermanos, en carne propia, en la persona de Jesucristo, a este mundo hace 2000 años, haciéndose carne como tú y como yo. Pero Él ya existió antes que cualquier creación que haya en este mundo, en este universo. Así que, aunque Él fue concebido como cualquiera de nosotros, Dios se encarnó en la persona de Jesús. Y así tenía que ser. No podía ser de otra manera. Se le dice primogénito de toda creación en la carne, porque fue concebido de manera sobrenatural. Eso ya se lo saben, ¿verdad? Fue concebido por obra de Espíritu Santo. Se dan cuenta nuevamente la Trinidad en una sola persona, en la persona de Jesús. Es importante, hermanos. Todo esto tiene que ver con lo que Jesucristo fue llamado como el primogénito de toda creación. No es que sea una referencia a su nacimiento en Belén. Este no es un versículo para Navidad. Significa que Él tuvo la máxima prioridad de posición. Tampoco tiene que ver en absoluto con su origen. En el Salmo 89, versículo 27, el salmista escribió: yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y este pasaje queda claro que Cristo, como el Hijo eterno, ocupa la posición de máxima prioridad en toda la creación. ¿Y por qué? Porque Él la creó. Él hizo la creación. Jesucristo hizo la creación. A ver si no se les funden los cables, porque sé que para esto se requiere fe. ¿Y tú crees que necesitabas intelecto? No, hermano. Para esto solo necesitas fe. Creer. Y cuando creas, lo podrás ver. El mundo te enseña, como ya lo hemos dicho, ver para creer. La Biblia te enseña a creer para ver. Y cuando creemos, podemos ver. Amén. Y eso es lo importante de la fe. Así que en Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos habla precisamente de lo que es Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Fíjense qué excelsas palabras. ¿Cómo describe a lo que es Jesús? Para que no nos quede lugar a duda de lo que es la persona de Jesús. Hebreos 1, versículo 3, por favor, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vean cómo describe el autor de Hebreos lo que es Jesús.
Y también nos da otro dato. Jesús, hermanos, sustenta todo lo que hay en este universo. Se pueden dar cuenta, hermanos, que algo creado no puede tener ese poder. Algo que está siendo creado por otro creador no puede tener tal autoridad de posición en la creación, más que el mismo creador. Y Hebreos nos está diciendo que Jesús es la imagen. El poder por su propia palabra sustenta todas las leyes cósmicas que rigen este universo. Y es algo increíble, porque tenemos que comprender cada palabra, por eso nos llevaría mucho tiempo. Mas, sin embargo, trato siempre de sintetizar para que te lleves la mejor parte y con la más clara connotación de lo que estamos hablando. Por todo esto tiene que ver porque, discúlpenme, es que no está hablando de que el Señor Jesucristo nació como una criatura más. Estamos hablando del hecho de que Él es Dios. Y cuando Él vino a este mundo, nació un niño, pero el Hijo es el Hijo eterno. Él venía de la eternidad. Recordando lo que dice Lucas 1:35, ¿verdad? Cuando le dice a María, el Hijo que vas a tener santo es, y será llamado Hijo de Dios, no Hijo de José, Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él es. Él era el Hijo de Dios antes de venir a este mundo, pero también era el Creador, porque estaba junto con Él. Así que nosotros podemos entender nuevamente la Trinidad ahí. Cuando les pregunta al Señor, ¿qué dice el pueblo que soy? ¿Quién soy? Y empiezan a decir ahí, bueno, es que unos dicen que eres este profeta, que eres Elías, que eres Isaías, otros Ezequiel, etcétera, etcétera. Y el Señor hace la pregunta a sus discípulos, que es la misma pregunta a cada uno de ustedes. ¿Y ustedes? ¿Quién decís que son? Solo uno responde, Pedro, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre. Nuevamente el Padre frente a Cristo y Pedro guiado por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Siempre la Trinidad de Dios actuando en cada cosa, porque ese es nuestro Dios y así actúa en cada uno de nosotros. Y la pregunta para ustedes es la misma. ¿Y ustedes? ¿Quién decís que es Cristo? ¿Es Dios? ¿Es mi Salvador? ¿Es mi Señor? ¿O es el que se predica los domingos? ¿O es una religión? ¿O qué es para ti Cristo? Bienaventurados son cuando Dios mismo le revele a través del Espíritu Santo que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y eso es importante porque nos dice el versículo 16 lo siguiente. Regresamos a Colosenses 1. Vamos a ver el versículo 16, precisamente el que tienen aquí. Vamos a seguir, hermanos, cómo es que lo presenta. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando dice todas, es todas. Si todas las cosas fueron creadas por Él, esto aclara la cuestión de ser Él un creador y no una criatura. ¿Amén? Esto aclara que Él es el creador, no una criatura. Y la frase que afirma que Él es el primogénito, hermanos, bueno, esto no significa que Él sea creado, sino que más bien Él realizó la creación. Ahora, hay dos clases de creación, hermanos: la visible y la invisible. Porque estás consciente, ¿verdad?, que hay un entorno invisible en este universo. Amén. Es algo que no podemos ver. Aquí es interesante observar que el apóstol mencionó grados y rangos de inteligencias espirituales.
Seguimos leyendo. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, o sea, visibles e invisibles. ¿Tú puedes ver lo que hay en el cielo? No, solo puedes ver lo que hay en la tierra. Ahí están las dos cosas. Pero ven qué interesante. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 4 rangos en inteligencias espirituales: tronos, dominios, principados y potestades. ¿Qué significará cada una de esas inteligencias, hermanos? Hay que estudiarlo, ¿verdad? Ahorita no va a ser el punto, porque quiero que tengan su pensamiento en otra cosa. Pero ahí tienen 4 rangos de inteligencias espirituales. ¿Alguna vez lo habías notado? 4 rangos de inteligencias espirituales. Ahora, también hay grados en las huestes espirituales. Sabemos que la Biblia nos muestra que hay serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Otra vez, 4 rangos de huestes angelicales. ¿Y qué creen, hermanos? Satanás también tiene las suyas. Cuando podemos ir a la Biblia, en la carta de los Efesios, cuando nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos nuestra lucha es contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Nuevamente, otros 4 rangos de demonios. Qué interesante, ¿verdad? Para que vean, hermanos, cómo es que aquí no hay casualidades. La palabra de Dios es tan excelsa, tan exquisita, que no nos alcanza la inteligencia ni el intelecto para comprender. Por eso se tiene que estudiar en su contexto correcto para poder comprender todas otras cosas. Ahora fíjense, todo aquello que no comprendemos, que no podemos ver, todo fue creado para Dios. Fue creado por medio de Cristo y para Cristo, incluyendo estos 4 rangos. Y todo es tan impresionante porque todo embona. Si empezamos desde la creación, vemos que en el jardín del Edén, ¿cuántos ríos había? ¿Cuántos? 4. ¿Es casualidad? Nada es casualidad. Seguimos avanzando, llegamos al Nuevo Testamento. ¿Cuántos evangelios hay? 4. ¿Tendrá relación, mis queridos estudiantes? Vean qué significan los ríos, qué significan los evangelios, qué significan los rangos. Así, ¿verdad? Podemos ir. ¿Qué hace Satanás para querer destruir el plan de Dios? ¿Cuántos jinetes utilizan? 4. Los famosos jinetes del Apocalipsis. Qué interesante es la Biblia, ¿verdad? Y seguimos y no voy a acabar. Pero quiero que vean ustedes, hermanos, y se enamoren de la lectura y también del estudio. Pero todo eso fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Dice que la Biblia que en medio del jardín corría un río resplandeciente y se dividía en 4 brazos. Cuando llegamos al cielo hay un río resplandeciente. Por eso cantamos, nos veremos en. Ahora cuando cantes ese himno, entiende teológicamente lo que el Señor te quiere enseñar a través de ese himno. ¿Interesante o no? Por supuesto que sí. Y eso, hermanos, nos hace tener un vicio sano en querer seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Porque, hermanos, ¿cuándo vamos a acabar de estudiar la Biblia? Nunca, hermanos. La Biblia es el único libro eterno. Es el único libro que da vida. Amén. Es el único libro con letras vivas. Amén. Y ya lo hemos comprobado muchas veces. Pero qué interesante. Dice el mismo versículo 16 que todas las cosas fueron creadas para Él. Es el punto número 4. Usted, hermano, puede salir afuera esta misma noche y mirar los cielos y contemplar una gran cantidad de estrellas. Y hace muchos años, pues los hombres sabios miraron hacia los cielos
La Biblia, bueno, la costumbre dice que eran 3, pero la Biblia no confirma que fueran 3. Los famosos reyes magos, ¿no? Observaron el cielo, vieron una estrella que indicaba algo, el nacimiento de Jesucristo. Hoy tú puedes salir, vas a buscar estrellas, no vas a encontrar eso, pero vas a ver muchas estrellas. No vas a encontrar una estrella en particular, sin embargo puedes observar muchas otras estrellas que están en su misma posición. ¿Para qué están ahí? ¿Qué función tienen? ¿Qué significan? ¿Qué son? Científicamente podemos darle respuesta y encontrar respuestas, pero es interesantísimo, hermanos, por qué cada estrella está ocupando su lugar propio específico en los cielos. ¿Para qué sirven? ¿Quién las puso ahí? ¿Cuál es su función? Vemos desde Génesis que el Señor fue quien las puso ahí, y el Señor mismo tiene, hermanos, un nombre para cada estrella. Según la NASA, estaba buscando en la NASA, en la página de la NASA, según ellos, cuál es su estimación de cuántas estrellas existen en el universo. Y según ellos, pues hay cerca de unos 300 trillones de estrellas. No sé cómo lo hicieron para contar, pero dicen que hay esa cantidad. Pero sabemos que no es así. ¿Dónde encontramos la respuesta? Yo siempre les digo, hermanos, para encontrar verdades profundas, el libro de Génesis es el libro por excelencia. ¿Por qué? Dios hablando con Abraham y le dice: te daré la descendencia y será tan numerosa como las estrellas, las puedes contar, o como la arena del mar, la puedes contar. ¿Qué crees que se está revelando el Señor ahí? Que la misma cantidad de granos de arena que hay en la tierra es la misma cantidad de estrellas que hay en el cielo. Y algo más profundo, que esas estrellas, esos millones y millones de estrellas, hermanos, van a ser habitadas cuando Dios termine su proyecto con la iglesia. Espero que no te empaches, pero esas son las grandes verdades que hay en la Biblia, principalmente en el libro de Génesis. ¿Tú quieres saber cuántas estrellas hay en el universo? Son las mismas que hay en la playa. Obviamente de todo el mundo, ¿verdad? ¿Pero los puedes contar? Bueno, vean el poder de Cristo. A cada una le tiene un nombre. Increíble, ¿no? Cada una de sus estrellas tiene un nombre. ¿Qué poder? ¿Qué poder de ese hombre llamado Jesús, que vino a esta tierra para servirme a mí y a ti? ¿Quiénes somos nosotros? La misma Biblia lo dice. ¿Quién es el hombre para que lo visites? ¿No es como el polvo de la tierra? Otra gran profundidad de enseñanza, ¿verdad? Los mismos minerales que hay en la tierra son los mismos minerales que hay en el mundo. Y eso, hermanos, nos enseña de qué estamos hechos, de la tierra. Y ya hay evidencias científicas que son las mismas minerales que hay en la tierra, las mismas que tiene el hombre. Para refutar cualquier cosa que sea en contra de la creación de Dios, ¿verdad? Y que no descanses en la evolución, porque eso es una farsa. Y es increíble cómo se sigue enseñando en las principales universidades del mundo que descendemos de los simios. La verdad es increíble cuando está más claro que el agua cómo fue creado estas cosas. Ahora pues, el Señor cuando nos dice que todas las cosas fueron creadas para Él, tenemos que entender, hermanos, que todo lo creado desde lo macro hasta lo micro, desde lo tangible como lo intangible, desde lo extraordinario hasta lo ordinario,
desde lo excepcional hasta lo común. Todo fue creado para Cristo. Como esa silla donde está sentado. ¿Qué? ¿Sí, hermano? Una fábrica creó esas sillas, ¿correcto? Y las creó para venderlas. La gente le da el uso que ellos quieren darle. ¿Tú crees que el creador de esas sillas las creó específicamente para que tú hoy te sentaras en ellas y recibieras la palabra de Dios? No. Si te das cuenta, es algo tan común como una silla. Bueno, hermanos, tiene un uso exclusivo para Jesús. Por eso les digo, hermanos, desde lo excepcional hasta lo común, como la silla. Increíble, ¿no es esto? ¿Cómo la silla me puede enseñar algo? Eso, hermanos, es el poder de Dios. ¿Cómo algo tan común sirve para honrar a Cristo? Nosotros, hermanos, fuimos creados y escogidos para ser sus representantes y sus sacerdotes en este mundo. Fuimos creados para alabarle. ¿Sabes, hermano, que los cantos que hacemos dominicalmente es lo que vamos a seguir haciendo en la eternidad? Es lo único que vamos a seguir haciendo en la eternidad, que es alabarle. Antes, nos dice el Salmo, antes de la creación, los hijos de Dios, que se les llamaba las estrellas de Dios, a ver si me captan, alababan a Dios antes de los tiempos. Ellos en el cielo, nos dice Apocalipsis, tanto los rangos espirituales en las jerarquías angelicales no cesan de alabar al Señor día y noche y decir: Santo, Santo, Santo eres tu Señor. ¿Por qué? Porque es lo mismo que vamos a seguir haciendo por toda la eternidad. Es lo único. Por eso no debemos y deberíamos, ¿verdad?, menospreciar la alabanza que podemos hacer al Señor. Ser esforzados y fieles en llegar puntualmente para poder cantar con el pueblo sacrosanto, el pueblo de Dios, a una sola voz, a nuestro Dios y Padre, para honra y gloria de Cristo. Por eso, hermanos, es importante el canto. Por eso es importante todo esto que hacemos. Por eso es importante todo lo que se hace en la iglesia. No es para cumplir liturgias, para llenar espacios o porque está bonito el canto. ¿Ya se dieron cuenta que los cantos son teológicos? Te enseñan grandes cosas, grandes profundidades del conocimiento de Dios. Discúlpenme. Una de las verdades más hermosas en relación a esto es que se nos dice, hermanos, que somos herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. Y aquí ya vamos encontrando algo más profundo de lo que es la persona de Cristo. Hermanos, comprendamos, Cristo es el creador. Creó todo lo que hay en este universo, visible o invisible. Todos los rangos en las huestes angelicales, espirituales, fueron creadas por Él y para Él, y nosotros en ello. Y nos llama coherederos del Señor. ¿No te das cuenta la posición que Dios te está dando, tan solo por depositar tu confianza en Jesucristo? ¿Cómo podemos nosotros comprender en nuestra mente limitada, finita y ególatra que un ser tan extraordinario como Jesucristo, Dios mismo en la tierra, encarnado en un hombre común, en un hombre menospreciado, con un oficio menospreciado como la carpintería? Porque así sabes que Jesús es carpintero, igual que su padre. ¿Cómo que Dios es carpintero? Sí, Dios Padre es carpintero también. ¿O quién cree que le enseñó a Noé a construir un arca? Son un carpintero. La Biblia nos dice que Noé no era carpintero, pero Dios sí.
Qué interesante, ¿verdad? Ahora tiene un hijo que es carpintero, que es su mismo oficio, el oficio del padre. Ahora, esto tan menospreciado, hermanos, se hizo hombre y se humilló a sí mismo. Vino a una cruz de madera, que en ese tiempo se utilizaba para castigar a los malhechores. Cristo fue crucificado siendo lo que es. No se aferró como a Dios o como a cosa que aferrarse, sino que Él mismo voluntariamente se despojó de esa preeminencia, de esa posición, solamente, hermanos, por amor a nosotros, a sufrir, y perdónenme el pleonasmo, sufrimientos indescriptibles como ningún otro malhechor en el mundo. ¿Sabes, hermano, que Cristo es la persona que más ha sido torturada en toda la historia? Ni siquiera los peores criminales de ese tiempo, hermanos, sufrieron lo de Jesús. ¿Pero cómo lo sabe usted, pastor? ¿A poco estuvo ahí? No, hermano, leo la Biblia. ¿Por qué? La ley romana tenía por regla castigar con 39 latigazos a cada malhechor. Cristo, hermano, recibió 40. ¿Tiene algún significado? Sí. Estaba prohibido. Estaba prohibido. Cualquiera que recibiera más de 39 latigazos era condenado a muerte. O sea, de los verdugos. ¿Por qué recibió Cristo 40? ¿Quién crees que le dio el latigazo número 40? Tú y yo. Ese era el precio que tenía que sufrir por nuestra salvación. Ese azote número 40 fue por nuestra causa, por la tuya y por la mía. Y nuevamente el número 4, ¿no? Seguimos viendo que la Biblia es muy interesante. Todo esto, hermanos, lo hizo solo por amor. Amor que no hemos sabido corresponder. Nos falta mucha fidelidad. Nos hace falta mucho comprender lo que es la persona de Cristo. Por eso se nos hace tan difícil ser fieles en la asistencia, en la oración, en la lectura, en los cantos, porque a Cristo solo lo conocemos de oídas, pero no con estos atributos tan excelsos que Pablo nos está mostrando en esta mañana. Él, hermanos, Él es Dios. Él no nos debe nada y nosotros le debemos todo, pero no correspondemos. Él no tiene ninguna necesidad de sufrir por nosotros cuando Él era inocente. ¿Y por qué lo hizo? Porque era la única manera de que nosotros fuéramos salvos, de que se nos quitara la condenación que por nuestros propios pecados merecemos. Y aún, hermanos, sigue actuando en nuestra vida. Aún Él sigue manejando los tiempos, sigue manejando la creación, que todos los días, hermanos, sale el sol por el mismo lugar. Amén. Él hace, hermanos, Jesús hace que el oxígeno te llegue puntual a tus pulmones cada día de la vida. Él hace, hermanos, que tú puedas ver la sonrisa de tus hijos sanos y salvos en un hogar cálido, en una mesa con comida. Él hace que tú tengas un empleo, un trabajo donde obtener el recurso para alimentar a la familia que amas. Es Él, hermano. Él es el que hace las cosas. Por Él, hermanos, estamos aquí. Él es el creador de la iglesia. Cuando Él recibió el último estocado en su costado, nació la iglesia. Cuando dice que le salió sangre y agua, hermanos, nació la iglesia. ¿Dónde nació Eva? Del costado derecho de Adán.
recibió al costado Cristo? En su costado derecho. Por eso, hermanos, la iglesia es tan importante para Dios. Tú eres la iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú tienes una autoridad que hasta la fecha no has sabido aprovechar ni valorar. ¿Sabes, hermano, que tú y yo hemos de juzgar a los ángeles? Sí, hermano, tú y yo. Pero te tienes que preparar, ¿no? Sabes que tú y yo, hermano, en el tiempo señalado, conforme te preparaste en este mundo, vas a juzgar ciudades. Sabes, hermano, que los ángeles anhelan escuchar lo que nosotros escuchamos. Sabes que los ángeles tienen una fijación por nosotros porque nosotros creemos en un Dios que no vemos y que ellos lo ven todos los días. Ellos nos explican cómo es que yo adoro a un Dios invisible. ¿Quién lo hace posible? Solo Cristo. Solo nuestro Señor. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Estaremos, hermanos, en una nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Y podemos viajar de un lugar a otro, como lo hacen los ángeles. Tan solo ve al libro de Daniel y ve cuando Daniel hace oración. Oró durante 21 días y Dios oyó sus oraciones antes que las hiciera. Mandó a su arcángel y tardó 21 días en llegar la respuesta. ¿Por qué? Porque hubo una batalla en el cielo durante 21 días. Durante esos 21 días, hermanos, hubo una batalla en el cielo, tan solo por la respuesta que el arcángel debe llevar a Daniel. ¿Qué nos enseña a nosotros? La distancia, ¿verdad? ¿Qué distancia estará el trono de Dios para que tarde 21 días en llegar? ¿Qué significará el 21 en nuestra vida? Una jornada de oración de 21 días, hermano, hermana, te trae grandes bendiciones. Y es algo que debemos de practicar. Sobre una cosa en específica, ¿quieres una respuesta? ¿Quieres una bendición? ¿Quieres una solución? Ora durante 21 días por ello, con fidelidad, con puntualidad, y verás, hermano, que la respuesta te va a llegar en el día 22. Eso es una promesa de Dios. Amén. Y se cumple, y lo hemos visto. Amén. Nosotros, hermanos, ya no vamos a estar sujetos a las leyes cósmicas que rigen el universo. Vamos a ser como Jesús. Vemos, hermanos, cuando Él resucita, llega a un lugar donde estaban reunidos sus discípulos y nos dice el Evangelio de Juan, y estaba la puerta cerrada y Jesús pasó. Por eso creían que era un fantasma, ¿verdad? Pero no, hermanos, ya, hermanos, hay un cuerpo resucitado y glorificado. Y nos dice la Biblia que así vamos a ser, como Él. Por eso tienes que conocer lo que es Jesús, la persona que es Jesús, su divinidad y la promesa de que tú y yo, hermano, vamos a tener el mismo cuerpo glorificado que Jesús en la resurrección. Y todo eso, hermanos, es porque hoy nosotros aún no logramos comprender la persona que es Jesús. Y apenas voy a la mitad, solamente estoy a la mitad. Lo tengo que cortar porque el tiempo apremia y yo sé que ya tienen hambre, ¿eh? ¿Sí o no? Yo sé que sí, pero vamos a continuar el próximo domingo con este estudio porque lo que sigue, hermanos, es aún más increíble que lo que has visto hasta ahora. Te vas a dar cuenta
todavía todo lo que es Jesucristo como divinidad y todo lo que nos espera si aprendemos a tener una verdadera relación íntima con el Señor Jesucristo. Así que no te pierdas, hermano, el próximo estudio. Aquí te esperamos porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Así que, hermanos, por el momento